Muy buenas tardes para todos ustedes. Ya tenemos quórum para empezar la conferencia. Primero que todo, pues mi agradecimiento y mi reconocimiento muy especial a la Auditoría General de la República, al doctor Carlos Felipe Córdoba Larriarte, nuestro auditor general, su equipo de trabajo, señora viceauditora, que ha tenido este equipo a bien considerar mi nombre para dar esta conferencia. Muchas gracias, estoy muy complacido. Los felicito por el evento, por su capacidad convocatoria. Los felicito por el nivel de los conferencistas. Realmente es un evento de talla internacional, como lo han mencionado, que es un ícono. Lo que se está tratando hoy en este país sobre el futuro del control fiscal y el futuro de la responsabilidad fiscal. En ese sentido, pues yo aproveché, yo tenía un nudo en mi garganta muy enredado. Ese es el nudo, muy enredado. Porque yo pues he venido acumulando experiencias y vivencias del control fiscal y pues eso pues me llevó a dedicarme a hacer un estudio a profundidad en materia de control fiscal. Entonces quiero compartir con ustedes lo que fue mi trabajo y sobre todo lo que de mi trabajo de investigación son unas buenas prácticas, como ustedes lo han pedido. Y entonces me voy a atrever a hacer por primera vez en mi vida una propuesta de unas bases de reforma para el control fiscal y para la responsabilidad fiscal. Entonces estoy muy feliz porque ya no tengo el nudo en la garganta. Yo duré muchos años trabajando temas de control fiscal, de responsabilidad. No voy a hacer el recorderis ahorita, pero finalmente ya pues estamos aquí. Y entonces este es un evento que para mí mismo es inédito, porque es la primera vez que vamos a presentar las bases de esa propuesta con fundamento en mi trabajo de investigación durante muchos años en la Universidad Externado de Colombia. Dentro de ese contexto, entonces, les doy pues una bienvenida muy especial a todos los contralores territoriales que nos acompañan. Supe que hay una presencia nutrida de contralores, magnífico, departamentales, distritales, municipales, 43 contralores de todo el país. Igualmente, a la nueva autoridad del distrito en control fiscal, el señor auditor de Bogotá, el doctor Freddy Céspedes. De igual manera, funcionarios de la Contraloría General que registro aquí, funcionarios, ya mencioné los de la auditoría, de otras entidades que realizan funciones de control interno, de vigilancia. En fin, pues para todos ustedes un saludo muy especial. Miren, ya lo había mencionado el doctor Freddy. Bien. Bueno, entonces, como hoy me siento feliz de haber desatado ese nudo que se vino acumulando durante tanto tiempo para llegar a ese punto final. Voy a hacer unas consideraciones enmarcadas. Primero, contarles de manera muy breve, muy concisa lo que fue esa investigación que duró 9 años, en donde investigamos a profundidad el tema de la responsabilidad fiscal. Luego, quiero compartir con ustedes de manera muy concisa que cuando uno habla de las instituciones y de la posible reforma, señor Contralor, ¿cómo le va? Me alegra volverlo a ver. Hola. Cuando uno habla de las instituciones y de su posible reforma, uno tiene que pensar en una perspectiva multidisciplinaria. Doctor Tuta, usted que no es abogado, ¿sí? Una perspectiva multidisciplinaria como las que se han trabajado durante tantos años desde la Universidad de Rosario y otras universidades. Entonces voy a llegar, después de mostrar eso muy rápido, voy a llegar a una propuesta de unos referentes de buenas prácticas en la responsabilidad, y luego de tener esos referentes de buenas prácticas, ahí sí, porque ese ha sido mi trabajo de investigación, me atreví, doctor Freddy,
para el día de hoy, y como lo habíamos hablado usted con el doctor Carlos Felipe y yo, que nos íbamos a poner a pensar las bases de una reforma a la Constitución. Entonces yo traigo hoy no una propuesta articulada, pero sí una propuesta redactada, por lo menos un punto de partida muy conciso, pero un punto de partida. Les quiero mostrar mi trabajo de investigación porque me lo entregaron hace 15 días, ¿sí? Luego de la aprobación de la tesis, esta tesis pues fue publicada, autorizada su publicación por la universidad, y esos libros se pueden conseguir bien para aquellos que quieran profundizar en el estudio, en el análisis de la responsabilidad fiscal en Colombia. El tomo número 1, no me voy a detener a hablar del contenido de esa investigación, y el tomo número 2, que es, digamos, la parte innovadora de aporte, es un enfoque multidisciplinario que se puede aplicar cuando uno piensa en fortalecer, en reformar, en cambiar la institucionalidad. Dentro de este contexto, les quiero entonces compartir cuáles fueron los principales hallazgos, digamos, o los principales puntos de investigación que tiene Colombia en materia de responsabilidad fiscal. Primero que todo, tenemos un número de fuentes bibliográficas históricas en el número 1, que tienen origen desde la conquista, y nosotros nos remontamos a textos muy antiguos, incluso de la legislación, y ahí tuvimos 22 fuentes de análisis y de referencia. Luego dijimos, bien, busquemos en la responsabilidad fiscal toda la jurisprudencia que encontremos en materia de responsabilidad en la Corte Constitucional y en la Corte Suprema de Justicia, con 77 jurisprudencias. Hicimos lo propio con el Consejo de Estado y allí llegamos a un universo no pleno integral de 113 jurisprudencias. Luego estuvimos analizando documentos y literatura del control y la responsabilidad fiscal existentes, 76 documentos, los documentos de las instituciones y los medios de comunicación, que es muy importante, los medios de comunicación, porque cuando uno hace una investigación en sociología, las voces de la sociedad muchas veces queda representada lo que dicen los medios de comunicación o lo que dicen las columnas de opinión. Cuando uno hace una investigación solamente jurídica en derecho, a eso no le da tanto peso, pero lo nuestro, que era sociológico, le dimos mucho peso y mucha importancia. Con un inmenso esfuerzo logramos recopilar 143 casos de responsabilidad fiscal, con un inmenso esfuerzo, ¿sí? Las páginas web, la de la propia Contraloría, es hostil, no se pueden ver los casos, y además parte del secreto de la investigación no era que Iván Darío, el exauditor, o buscando de pronto un amigo o una amiga en la Contraloría que le encontrara los casos, sino hicimos el ejercicio como ciudadanos y a través de la página web. Y les cuento que qué debilidad institucional. Finalmente llegamos a 143 porque necesitábamos tener una muestra para llegar a las conclusiones que llegamos. En materia de leyes y proyectos de acto legislativo, se analizaron 38. Los actos administrativos de las Contralorías, principalmente la General de la República, sin haber dejado de estudiar los actos administrativos de 5 Contralorías territoriales a nivel de muestra, fueron en total 30, y eso nos llevó a 90 puntos de análisis en la investigación doctoral en el primer volumen, ¿sí? Bueno, no nos vamos a detener a hacer una presentación de la investigación doctoral, pero sí quiero compartir con ustedes el marco global de ese análisis multidisciplinario, porque creo que este es un punto de partida muy importante ahora que se está pensando en una reforma, ¿sí? Una visión multidisciplinaria, además no solamente desde aquí, sino también que tenga en cuenta la periferia y que articule todo. Entonces, dentro de ese marco es multidisciplinario porque tiene primero un enfoque filosófico, y aquí solamente de los 4 puntos principales del enfoque filosófico voy a mencionar el segundo. Este aspecto filosófico es muy importante: mirar la seguridad jurídica como un valor o como un principio, y su reconocimiento y su relacionamiento con la justicia material.
¿Por qué? Porque hoy en día estamos todos enfrentados a un nuevo derecho, ¿sí? Y hoy en día todos somos operadores de principios. Y la mayoría de ustedes que trabajan en las contralorías, mañana, tarde y noche están aplicando los principios de la gestión fiscal del artículo 8 de la Ley 42 del 93, que están también en la Constitución. Sí, pero ¿cómo es esa aplicación de principios? ¿Hasta dónde el operador jurídico de la Contraloría tiene unos márgenes de discrecionalidad tan amplios que generan incertidumbre, impunidad, arbitrariedades? Un tema muy importante en una concepción filosófica. Para pasar a una segunda parte de un enfoque más, digamos, formal, tradicional de lo que ha sido la seguridad jurídica, si ese es el propósito, digamos, central de este trabajo, abordando lo filosófico, y miramos dentro de la seguridad jurídica, estos son los referentes tradicionales que encontramos en los estudios de seguridad jurídica desde los años 40 del siglo pasado hasta la actualidad. Hay un texto muy reciente, además de seguridad jurídica español, que contemporiza todos esos análisis tradicionales. Tampoco me voy a detener. La presentación, además, les pido el favor que quienes la quieran conocer, es para compartirla. Estos trabajos uno los hace pues para disfrutarlos y compartirlos. Solamente hablar de uno de estos referentes jurídicos, el número 3, referido a la calidad y a la claridad de las normas o fuentes. Y pónganse ustedes a reflexionar en normas de responsabilidad fiscal, en fallos de responsabilidad fiscal, ¿sí? ¿Cómo estamos frente a este referente o postulado de la seguridad jurídica? Y por último, y por eso es multidisciplinario y es sociológico, integramos un tercer enfoque, y es el enfoque sociológico. Y en el enfoque sociológico también tenemos varios puntos de análisis desde esa teoría, que es una teoría muy universal, muy robusta, y allí lo vamos a profundizar un poquito más y solo voy a mencionar uno de ellos. Voy a hablar el de la confianza legítima, porque otros los vamos a desarrollar a continuación. Dentro de este marco teórico que es el enfoque multidisciplinario, podemos entonces arribar o aproximarnos a unos referentes específicos de la responsabilidad fiscal que enmarcan buenas prácticas y que nos van a iluminar un camino para unas posibles bases, posibles bases de reforma al control y a la responsabilidad fiscal. Como les dije al comienzo, los referentes son parte de mi análisis de investigación, no la propuesta de reforma. Uno no hace una investigación académica para terminar con un proyecto de acto legislativo, ni con un proyecto de ley, ¿sí? Además, eso sería casi que cercenarla. Esta investigación puede dar para sustentar diversas concepciones de control y de responsabilidad fiscal, incluso concepciones que de pronto yo no comparto desde el punto de vista político o de conveniencia, pero es que un trabajo de investigación académico no es ni político ni de conveniencia. Entonces este puede ser el soporte para las propuestas que formulen las contralorías territoriales, o para la propuesta que formule el señor auditor, o para la propuesta que formule el contralor, ¿sí? Es un documento de referencia. Entonces la última parte es así, a esa sí me lancé con ocasión de este evento. Entonces aquí seguimos haciendo todavía el análisis académico. ¿Qué tenemos? Y voy a hablar de unos cuantos referentes. Primero, desde el punto de vista de las concepciones del sistema de control, y precisamente desde el punto de vista del primer enfoque, desde el punto de vista de las concepciones filosóficas, nosotros no podemos perder de vista la evolución institucional, histórica que ha tenido el control y la responsabilidad fiscal en Colombia, ¿sí? Perder eso de vista, de la noche a la mañana, borrar ese activo, esa institucionalidad que en algún momento histórico ha sido una respuesta a una coyuntura, ¿sí?
es que la Contraloría de 1923, que sugirió la misión Ken Merer y cuyo modelo de control duró hasta 1975, hasta que llegó la ley 20 de ese año y desvirtuó o pervirtió el modelo anglosajón e introduce la responsabilidad fiscal como una competencia de la Contraloría, es que el modelo de control del 23 era una respuesta a unas necesidades específicas, como luego lo fue el modelo de control planteado por el constituyente en 1991. Entonces, de la noche a la mañana, llegar nosotros y borrar de un plumazo, ¿sí? Borrar de un manotazo en cualquier comisión, cualquier propuesta, un activo que correspondía a una respuesta de una necesidad institucional, que es materia de ajuste. Pero uno no debe dejar de mirar nunca el contexto y la evolución institucional. Y entonces aquí en la parte final de lo primero aparece algo que es central, la pregunta central, ¿sí? ¿Y qué tipo de control y de responsabilidad fiscal quiere el país? Porque eso es lo que el país todavía no ha acabado de definir, ¿sí? Todavía estamos yo digo que es como una enfermedad o bipolaridad, esquizofrenia, pero eso tampoco es malo, ¿sí? A veces nuestros hijos adolescentes, a veces son niños, a veces son grandes, no importa, digamos, eso no es peyorativo, ¿sí? Pero lo cierto es que no tenemos una concepción definitiva y clara del modelo de control y el tipo de control que queremos. Entonces eso sí nos hace muy vulnerables a propuestas peregrinas, a propuestas improvisadas. El segundo punto tiene que ver, y en la misma línea va, con que positivemos, es decir, llevemos a instrumentos jurídicos definitivos ese sistema o modelo de control. Porque como lo tenemos previsto hoy, es confuso, es precario, es insuficiente. Si nosotros revisamos, por ejemplo, la institucionalidad de la responsabilidad fiscal no tiene una caracterización bien estructurada, ¿sí? Y eso lo demuestra hasta la saciedad de la investigación, ¿sí? Y reto a quien considere que sí, de manera respetuosa. Es más, yo en mi texto del 2002 dije que sí tenía una caracterización bien definida, ¿sí? Y cuando me puse a profundizar, doctor Tuta, ¿sí? En la investigación dije estaba equivocado, ¿sí? No tiene una adecuada caracterización. Y eso que es un control reparador, pero que tiene unas facultades punitivas, pero que te remite en el artículo 610 a la aplicación de todos los códigos de manera en orden de prioridad, ¿sí? Hace que no tengamos una caracterización. Y esos son los problemas de la cotidianidad, tiene que resolver una Contraloría cuando es un operador jurídico. Y en eso quiero recordarles a muchos de ustedes, hay un hito conocido por todos, la sentencia SU 620 del 96, y ahí nos quedamos, ¿sí? Pero hay que mirar más allá de la sentencia SU 620 de 1996. Hay que mirar la sentencia de constitucionalidad C189 de 1998. La 189 de 1998 da cuenta de esa indefinición, de ese error en que incurrió el legislador cuando le dio el carácter de actuación administrativa al acto de responsabilidad fiscal, porque la Corte allí reconoce que el legislador le debió haber dado el carácter de un auto autónomo o muy cercano a un acto jurisdiccional. Pero la Corte, para no ser aguafiestas quizás y no haber dejado sin ley o sin instrumento de responsabilidad fiscal, indultó el modelo de un proceso de naturaleza administrativa. Pero esa sentencia nos dice de manera muy contundente que esa no es la verdadera naturaleza del acto de control ni del acto de responsabilidad. En esa misma línea de las concepciones, nos encontramos que Colombia, en materia de responsabilidad fiscal, a diferencia de otros ordenamientos jurídicos, le da el mismo tratamiento al funcionario que actúa con dolo, al delincuente, al criminal, al corrupto, al que hace parte de una empresa criminal, al que hace parte de una BACRIM, al que es un profesional de la extorsión, que el
profesional que comete un error en el cumplimiento de la gestión fiscal. Idéntico tratamiento, ¿sí? Y entonces eso nos lleva muchas veces a que cuando uno pues revisara, eso no lo revisé yo en mi investigación, los 15.000 procesos que tienen las contralorías hoy en día, ¿sí? A todos casi que se les da el mismo tratamiento y se les trata por igual. Y no, hay que establecer una clara diferenciación. Y vamos un poco más adelante a profundizar en las bases de la propuesta en ese sentido. ¿Y por qué en el numeral cuarto volvemos a hablar de los principios? Porque es que Colombia cambió su cultura jurídica de la noche a la mañana. Y eso está bien. Bueno, si estamos migrando hacia las instituciones anglosajonas y hacia el juez viviente y hacia el contralor viviente o hacia el fiscal viviente o el procurador viviente, si estamos evolucionando hacia allá y vamos a aplicar decisiones judiciales o decisiones de control enmarcados en principios, por favor, no olvidemos que los anglosajones en eso no improvisan. Ese es un sistema que corresponde a una técnica, a los test de proporcionalidad de los que habla Alexis. Cuando nosotros eso aquí realmente decimos que somos unos operadores por principios y que la filosofía, pero realmente no estamos manejando las técnicas que imponen ese tipo de modelos. Dicho estos cuatro, que son, digamos, principales en las concepciones, viene otro grupo, que son los del enfoque jurídico. Los que tienen que ver entonces, y voy a ir un poco más rápido, con la compilación y la sistematización de las fuentes. Control fiscal, responsabilidad. Desprovisto prácticamente de esos instrumentos. Por ahí hemos tenido momentos en donde se alumbran como un pesebre, sí, intermitentes, una lucecita, pero vuelve y se apaga. Lucecitas que se apagan. Acceso confiable a casos y procesos. Lamentable, ¿sí? Lamentable, y lo pude constatar en las dificultades que tuve en mi investigación. Normas de calidad técnica, ya lo señalábamos en la introducción. La proliferación y la dispersión normativa, y además imagínense pues con un sistema que no es que no estoy criticando la concepción del sistema, un sistema que le da facultad reglamentaria a cada contralor, ¿sí? ¿Eso qué produce? Una proliferación normativa, ¿sí? Bueno, pues entonces que tengamos un sistema de consulta, de conocimiento, de armonización, etcétera. Quinto elemento, aplicación de principios de igualdad y de certeza. Miren, las contradicciones en los 143 casos analizados, ¿sí? Hechos casi idénticos, digamos, cambian las personas, las circunstancias, ¿sí? Fallo con responsabilidad fiscal, por otro lado archivo, ¿sí? El principio de igualdad de los sujetos que vigilamos en una misma dependencia, en una misma contraloría, muchas veces incurren contradicciones, ¿sí? ¿Dónde quedan esos valores superiores de la Carta Jurídica? Y por supuesto un elemento que hoy se vuelve forzoso. Cualquier análisis de gerencia, como me recordaba un amigo de la Procuraduría, que se me hizo, tiene que estar enmarcado en el e-government, en el gobierno abierto, en las mejores prácticas de atender al ciudadano en línea con sistemas de información y de rendición de cuentas. Fuentes y precedentes. Fuentes y precedentes del derecho convencional. Miren, ese es otro divorcio que existe en Colombia. El derecho convencional, revisen casos, yo miré muchos casos en mi tesis, casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la Corte ha revocado decisiones de Venezuela, de Panamá, de otros países. El caso de López Mendoza, de la Contraloría General de Venezuela, condenado al país, donde dice que una autoridad administrativa no puede imponer límites a las libertades y derechos de las personas, donde una Contraloría más toma una decisión política y la tumba la Corte Interamericana. Casos en Panamá. Bueno, pero voy a ir un poco más rápido. En esa misma línea, la argumentación de las decisiones escritas y la completitud. Decisiones de responsabilidad fiscal. Un copy-paste, las valoraciones, ¿sí? Las motivaciones, la conexión, el tema de la sana crítica. Los modelos todos parecen idénticos, parecen formas legis, lo digo por los 143 casos analizados.
Claro, hay casos de casos, sí, también unos casos pues también importantes, pero en general. Y si estamos en oralidad, liderazgo en las actuaciones bajo la oralidad, yo le había pedido a Jorge, estuvimos dictando un curso virtual en responsabilidad fiscal, proceso oral. Yo quería hacer mención ahorita, si Jorge está por aquí, al mejor grupo, donde los que estudiaron conmigo el curso tenían que hacer un plan de mejora, de respuesta del proceso de responsabilidad fiscal. Muy buenos trabajos, pero uno fuera de serie, ¿sí? Es que el funcionario en la oralidad tiene un rol completamente distinto. Bueno, pero no me puedo extender porque ya me pasaron la tarjeta. Número 9. Instrumentos preventivos. Qué dolor de cabeza para todos nosotros la sentencia C512 de 2013. ¿Sí? Yo creo que todos estábamos de acuerdo en que la Corte fijara parámetros para la función de advertencia. Todos estábamos de acuerdo en eso. Pero que nos la declarara inexequible, que la borrara, que la Corte dijera que las atribuciones administrativas de una Contraloría son inconstitucionales. Ojalá que a nadie se le ocurra demandar la atribución que tiene la General de la República de emitir conceptos, doctor Freddy, usted y yo que estuvimos allá, porque con esa misma sentencia también declaran inexequible eso y muchas cosas más, como los acuerdos de gestión que pueden hacer las entidades, como los acuerdos para la participación que se hacían en la delegada de participación ciudadana, ¿sí? Como la misma coadyuvancia que ejerce la auditoría. Muy desafortunado el planteamiento desde ese punto de vista, muy pandito, pero no, la gran noticia es que ahora las funciones de advertencia las van a hacer las oficinas de control interno. Ah, bueno, listo, entonces ya quedamos todos tranquilos, ¿no? Bien, bueno. La presunción de inocencia, las garantías, no es nada contra las oficinas de control interno, ha mejorado mucho. La función pública, la forma de elección, hay un gran trabajo. Pero que eso se traslade, yo preguntaría a cada jefe de control interno, ¿cuántas funciones de advertencia lleva usted ya al jefe de entidad? Que me cuenten, sí, de pronto lleva varias. Preguntaría. Bueno, 11. Fortalecer la firmeza de las actuaciones, la estabilidad de las leyes y regulaciones, la firmeza, la cosa juzgada, el non bis in idem, ¿sí? Nuestro sistema de responsabilidad, donde juzgamos 2 y 3 veces y hasta 4 veces contada la acción de repetición, o sea, la fiscal, la disciplinaria, la penal y la acción de repetición. En Colombia juzgamos hasta 4 veces a un funcionario por el mismo hecho. Entonces de pronto lo exoneró la Contraloría, pero claro, en la acción de repetición sí lo terminan condenando, pero en lo disciplinario, con todo el material probatorio del juicio que ya se adelantó, en donde fue vencedor, lo coge la Procuraduría y ahí sí lo sanciona. Bueno. El tercer grupo, antes de pasar a las bases de la propuesta, que son muy cortas, son los referentes integradores interdisciplinarios. Entonces, esto es como respuesta a los enfoques, ¿sí? Sociológicos, de análisis económico del derecho, con origen en la ciencia administrativa. Pues este era mi mayor reto, que yo soy abogado, entonces me ha tocado estudiar mucho de eso, de sociología y de ciencia administrativa. 1. Análisis de reglas no formales y su incidencia en la cultura y prácticas. Muchas contralorías. El contralor, yo no sé cómo le habrá ido al doctor Freddy ahora que empezó. Uno le da timón a la entidad para que la entidad vaya para allá y la entidad sigue para allá. Y uno le da timón y le da timón y la entidad sigue para allá. ¿Sí? Son entidades que por cultura y práctica, instituciones no formales, son de difícil gobernabilidad. ¿Sí? Además, muchos funcionarios, además ya han protegido sus intereses, no necesariamente malos, no, legítimos, de defensa de lo público. Muchos funcionarios de las Contralorías, o la inmensa mayoría que yo he conocido, tienen ese pundonor de defender el patrimonio del Estado. Pero muchas veces entonces se protegen porque dicen, no, ese contralor que llegó es político, ¿sí? Entonces el contralor que llegó es político, va para allá, y los funcionarios van para allá, y es una institucionalidad que nadie cambia, instituciones no formales. Eso nos tiene que llevar al gran tema, que el control fiscal lo debemos fortalecer como un modelo
técnico, profesionalizado, especializado, ¿sí? ¿Cómo celebramos los concursos? ¿Cuánto no nos tocó a nosotros dar guerra para que finalmente se hicieran esos concursos en las Contralorías territoriales? Pero en la Contraloría de Bogotá, cuando mi jefe era Camilo Calderón, también hizo concursos, ¿sí? Y el doctor Osa los hizo, y el doctor Hernández, y la doctora Morelli, y el doctor Turbay, todos concursos, ¿sí? Meritocracia, ¿por qué? Porque eso marca la diferencia, porque es que órganos de control al servicio del poder político y de las clientelas no funciona, eso no funciona, eso es otra cosa. Bien, siempre hay una pluralidad de derechos y de tensiones en conflicto en la sociedad, ¿sí? Grandes empresas embargadas y le levantan las medidas cautelares para que las deudas de los particulares prevalezcan frente a las deudas que esos accionistas, que esos activos, ¿sí? Deberían, como deudor de primer grado es el Estado, la sociedad colombiana. Es que hay que incentivar el sentido de pertenencia. Así como la seguridad jurídica, una visión tradicional, respetaba el derecho a la propiedad privada, la seguridad jurídica, una versión contemporánea, es el respeto de lo público, de la propiedad pública, la seguridad jurídica contra la corrupción. A eso se refiere ese punto. Medidas contra la corrupción y el fraude, mucho por hacer. Sigo con la siguiente: costos de transacción como factor de impacto para la eficiencia. Y aquí hay que meterles más ciencia y economía a los temas de las contralorías, planeación, eficiencia, gerencia. Y solo digo eso porque me van a volver a sacar la tarjeta. Ya. Ya. El cambio. A mí de aquí me bajan, a mí me tienen que traer de la clínica Montserrat, me sacan en camisa de fuerza, pero yo aquí no me bajo hasta que no termine. ¿Sí? Olvídense. Yo este es un parto de 9 años y vengo por primera vez a presentarles, me van a bajar. Olvídense. Bueno, yo los invito a la planeación en el cambio, ¿sí? Les digo que qué gusto un grupo importante de contralores. Conmigo cuentan, y además permítame que haga extensiva porque ya lo habíamos hablado con el doctor Freddy, con el doctor Felipe, con nosotros cuentan. Planeemos la reforma para erradicar una reforma hecha por nosotros mismos al comienzo del periodo de la legislatura del 2017. Cuenten con nosotros. Yo voy a dejar solo una propuesta preliminar. Si hay que cambiarla, la cambiamos. Pero planeemos el cambio. Que no vengan aves de paso a ponerle la agenda a una institucionalidad seria, edificada, ¿sí? Que tiene mucho por darle todavía al país, ¿sí o no, doctor Tuta? Yo a usted también lo comprometo, ¿sí o no? También se suma a la comisión. Otro para la comisión. Muy bien. Y confianza legítima y legitimidad, que lo es todo. Estamos en una institucionalidad desprestigiada, desacreditada. Yo cada vez que dicto, no voy a dejar de dictar clases de responsabilidad fiscal, uno empieza a hablar del control fiscal y en el curso escucho uno no cree en nada, la sociedad no cree. A los medios de comunicación, a Julio le encanta comer contralor, comer contralorías, ¿sí? Y todo el coro de los ¿sí? Estamos en una institucionalidad que ha tenido crisis, ¿sí? Que tuvo situaciones de corrupción, de capturas en flagrancia. Entonces yo creo que eso hay que reconocerlo para que los actores actuales sean los gestores de ese cambio. Es que un acto legislativo se demora mínimo 1 año, ¿sí? Y se le puede dar entrada en vigencia al acto legislativo a partir del año 2020, ¿sí? Y entonces, mis queridas contraloras, ustedes que son de la Comisión de Capacitación, Contralora de Buenaventura, Contralora de Tuluá y Contralora de Barranca Bermeja, ¿sí? Entonces ustedes se quitan el estrés porque ustedes van a ser protagonistas de algo mejor, ¿sí? Pero su periodo lo terminan en una línea sobre la cual ya comenzaron. Bueno, ¿cuáles son esas bases? Y aquí voy a leer rápidamente para no mirar la tarjeta. Bien, primero, las he formalizado. Las voy a dejar aquí ante ustedes y son para el país. 1. La función de control fiscal se ejercerá como un sistema mixto de auditoría
de manejo del riesgo y de lucha contra la corrupción. Asimismo, se cumplirá una función de naturaleza reparadora ante imputaciones que formulen las Contralorías, ante personas o cuerpos colegiados, técnicos o independientes que se asimilen a las de naturaleza judicial según lo que determine la ley. Se preservará en Colombia el cumplimiento del derecho convencional o sistema interamericano de adoptarse esta primera medida. Segundo, la función de auditoría será reglamentada por los contralores, observando normas internacionales de auditoría y los parámetros que fijen los órganos de fiscalización superior en el mundo. Verdaderas autoridades de auditoría. Tercero, la función pública de responsabilidad fiscal la desarrollará el legislador en forma específica, según las atribuciones que le confiere la Constitución política, y será una función autónoma, asimilable únicamente a la función judicial de reparación del daño que se ejerce por los medios de control jurisdiccional contencioso administrativos. ¿Y por qué? La respuesta está en el paréntesis, porque este es el proceso que en el ordenamiento jurídico mejor asegura la reparación de las víctimas del Estado. Otros medios, como la reparación del proceso penal, proceso ordinario, del civil, etcétera, no tienen ni tendrán nunca la misma efectividad. Cuarto, la función pública, son solo 7 y una ñapa. La función pública que cumplen las Contralorías se desarrollará con parámetros técnicos de ciencias de la administración y de gerencia, con prácticas modernas de gobierno abierto y participativo. Prestarán especial colaboración a los sujetos vigilados, cumpliendo funciones de prevención que en ningún caso impliquen intromisiones ni coadministración. Quinto, en la regulación de las auditorías y en las normas de los juicios de responsabilidad será una clara diferenciación, ya se los había anunciado, entre las situaciones donde se evidencien fallas en el servicio o errores en la gestión fiscal, de aquellas situaciones en las cuales existan hechos de corrupción y criminalidad para el aprovechamiento indebido de los recursos públicos. Estas segundas situaciones tendrán medidas especiales punitivas de investigación, medidas cautelares como el embargo de bienes, la suspensión de personas, la suspensión de funcionarios, la limitación de derechos y libertades que se podrán articular con medidas penales y disciplinarias. Pero las segundas, porque ante los primeros ellos actuaron de buena fe. Eso va a incentivar mejores funcionarios en las entidades públicas, porque hoy en día a un corrupto se lo convence muy fácil que se vaya de jefe de una entidad, pero un buen gerente, un buen funcionario, un empresario exitoso, convénzalo de que se vaya a correr los riesgos que hoy corren en su vida personal o en su patrimonio. Cuarto, para fortalecer el núcleo del modelo de control propuesto, ningún cargo o entidad, y no me vayan a aplaudir, porque eso me quita estatus. Ningún cargo o entidad existente será suprimido. Estoy convencido de eso. Aquí no hay que cortar nada, hay que fortalecer. Serán los funcionarios de las Contralorías que desarrollen procesos de responsabilidad, esa institucionalidad y ese capital social existente hoy en las Contralorías, porque aquí hay un gran capital social. Se los aseguro que creo que soy el que tiene más experiencia en control fiscal de todos los que están aquí sentados. De pronto el doctor Tuta me gana. Esa institucionalidad, ese capital, tendrán el estatus y el sistema de selección, los de la función del juicio de responsabilidad fiscal de los funcionarios de la rama judicial, en los procesos fiscales que llamamos de reparación, el estatus y la forma de selección. Séptimo, un control y una responsabilidad
que sean oportunos, que eviten el daño, que articulen las oficinas de control de gestión interno y que permita detener actos fraudulentos antes de su consumación. Actuaciones sospechosas, como actúa el sector financiero, así como lo están haciendo ustedes hoy en día en la Auditoría General de la República con el CIA Observa, en tiempo real. Pero su CIA Observa muy bueno, mi doctor Carlos Felipe, pero no tiene dientes, ¿sí? Porque el marco constitucional y legal no nos lo da. Entonces, que se puedan tomar medidas inmediatas de reacción y no que registremos. Vimos en CIA Observa que acaban de celebrar un contrato extrañísimo con una ONG y dentro de un mes el CIA observa que ya pagaron la plata y ya se la robaron. Octavo y último. Las Contralorías tendrán autonomía presupuestal, pero bajo parámetros de una organización eficiente, articulados con la Contraloría General de la República. Dejemos de pelear con papá doctor Maya, por favor. Es que si nos ponemos todos de acuerdo, ganamos todos, gana el país. También lo podemos invitar a él. Y con el Sistema Nacional de Control Interno. Un sistema descentralizado, desconcentrado para la Colombia. Que vuelva a leer, me dijeron. Las Contralorías tendrán autonomía presupuestal bajo parámetros de organización eficiente, articulados con la Contraloría General de la República y con el Sistema Nacional de Control Interno. Desconcentrado, descentralizado para la Colombia de regiones que hemos soñado. Muchas gracias por escucharme y ya me quité el nudo de la garganta.